El abordaje clínico desde primaria del paciente con osteoporosis es crucial. Hay que hacer una historia clínica dirigida en la que se debe incluir la edad de la menopausia, antecedentes ginecobstétricos, el peso, la talla y la historia de fracturas previas. Si no haces esa historia clínica dirigida, se te van factores de riesgo clave, como son el antecedente familiar de una fractura, de cadera sobre todo, o la historia de osteoporosis en familiares de primer grado. Todo esto se incluye en el FRAX. El FRAX es un instrumento clinimétrico que, a través de un algoritmo clínico, que tiene sus ventajas y sus desventajas, pero que permite de alguna manera interrogar todos los factores de riesgo, al menos importantes y clave. Y si ustedes desde primaria sospechan que un paciente tiene un alto riesgo de fractura, pues pueden hacer medidas de prevención primaria generales para tratar esto. Hay dos conceptos muy importantes recientes que son el riesgo de fractura inminente y el alto riesgo de fractura inminente. Estos se sitúan a nivel de prevención secundaria. El paciente que ya ha sufrido una primera fractura por fragilidad tiene un riesgo muy elevado, 3 a 4 veces más, de sufrir una segunda fractura en los siguientes 2 a 5 años tras haber ocurrido la primera. De tal modo que es en primaria donde se identifican estos casos y ustedes son los que deben de hacer la prevención secundaria adecuada junto con la unidad de prevención de fracturas. La unidad de prevención de fracturas, por sus siglas en inglés FLS, funciona en el Macarena desde hace muchos años y es justo ahora cuando estamos implementando estrategias de prevención secundaria, pero solo captamos el 40% de las fracturas. Y si ustedes no las captan, esos pacientes con un alto riesgo de fractura se quedan en casa sin tratar. De ahí la relevancia de que haya una estrecha colaboración entre primaria, que son quienes identifican a los pacientes, y la unidad de prevención de fracturas, donde en un acto único diagnosticamos e iniciamos tratamiento, y que es un tratamiento y un manejo que debe ser conjunto con primaria siempre. Las novedades de tratamiento en prevención primaria se basan en recomendaciones higiénico-dietéticas que son universales. El ejercicio, la exposición solar adecuada, la buena nutrición con una dieta mediterránea rica en proteínas, esto es básico. Probablemente donde hay un poco de duda es la prevención primaria, si tratar con suplementos de calcio y de vitamina D. En general, si el paciente no tiene riesgo y el FRAX es bajo, en prevención primaria no se deben dar suplementos, a menos que haya factores de riesgo asociados. Por ejemplo, una paciente posmenopáusica inmediata que tiene niveles de 5 de vitamina D, como en la posmenopausia inmediata hay una pérdida de masa ósea muy rápida, yo sí suplementaría vitamina D en estas circunstancias. Básicamente esas son medidas universales. Luego pasamos a prevención secundaria. Llamamos prevención secundaria en dos situaciones. Uno, la paciente que ya ha tenido una fractura previa por fragilidad en cualquier momento de la historia pasada. Y dos, la paciente que tiene un alto riesgo de fractura según cualquier instrumento clinimétrico. En relación con el FRAX, las últimas recomendaciones sitúan un FRAX mayor a 7,5 que debería tratarse. Es importante que se sigan las mismas medidas higiénico-dietéticas que en prevención primaria, pero aquí es crucial el adecuado nivel de vitamina D, que lo situamos alrededor de 50 nanogramos por decilitro.
y para esto hay que hacer un aporte extra de vitamina D si hay una insuficiencia o una deficiencia en todos los casos de prevención secundaria. Lo segundo, el calcio. Pues el calcio, el suplemento de calcio idealmente debe hacerse en la dieta y se recomienda una dieta de alrededor de 1 gramo de calcio al día. Si se debe dar suplementación oral, pues hay que individualizar según lo que come la paciente de calcio diario. Y bueno, el tercer concepto importante en cuanto a osteoporosis y tratamiento es que la tendencia actual es a formar hueso primero y luego a mantenerlo. Entonces, en pacientes con una osteoporosis grave, en pacientes con alto riesgo de fractura o de fractura inminente, solemos poner un osteoformador inicialmente y después mantenemos esa ganancia en masa ósea con, ya viene un bifosfonato o un inhibidor, un agente bloqueante de RANK. Y esto es también muy importante porque así podemos hacer que la densitometría en el 80% de los casos con el tratamiento continuado adquiera valores casi normales. Y finalmente no olvidar que cuando la densitometría es normal y el alto riesgo de fractura se ha abatido, pues podemos hacer lo que llamamos vacaciones terapéuticas. No así cuando el riesgo de fractura permanece alto y estable, donde la medicación debe mantenerse, y si hablamos de un bifosfonato y el riesgo de fractura es bajo, podemos hacer descansos o vacaciones terapéuticas entre 5 o 7 años dependiendo del bifosfonato que usemos. Probablemente estos son los conceptos más relevantes en el manejo de la osteoporosis.